Bien, vamos a por los aspectos económicos. Yo aquí también os recomiendo que esto que os voy a explicar tenéis un cuadro bastante extenso que está en la web de FEFAC, bueno, aquí tenéis la dirección. Lo digo porque, y aunque yo lo explique, visualmente las cosas siempre son más claras, ¿no? Aunque esté en catalán, no tengáis ningún problema porque lo vais a entender perfectamente. Y si no, ya os digo, Google Translator y se entiende perfectamente. Además, como uno está motivado para entenderlo, todavía es mejor, ¿de acuerdo? No hay ningún, y si aún así no hay algún problema o algo no lo entendéis, pues ningún problema, nos enviáis un correo a la dirección de FEFAC y encantados de responderos, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los aspectos económicos, la orientación económica de la situación, vamos a establecer cuatro parámetros, ¿de acuerdo? El primero, analizar las medidas que se ajusten a necesidades concretas de cada farmacia. El segundo, buscar asesoramiento experto y personalizado. Prácticamente todo el mundo tiene algún asesor que le ayuda. Bueno, ese es el momento. Y si es necesario tener financiación y colaborar con la administración colaboraciones con la administración y otros recursos que se nos pueden plantear en función de cada autonomía, cada diputación, incluso cada ayuntamiento, porque hay muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Bien. A partir de ahí vamos a ver los diferentes aspectos. ¿Cuál sería el objetivo número 1 de las medidas que vamos a analizar en todo este apartado, ¿no? La regla de oro. Hay que reforzar la tesorería. La farmacia es un negocio que funciona por tesorería, como la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas o microempresas de este país. Son negocios de tesorería. Entonces, lo primero que hay que hacer es apalancar la tesorería, es decir, conseguir que esa tesorería esté lo más robusta posible. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a analizar qué medidas se pueden tomar, ¿no? Hay que definir la tipología de la farmacia. Veréis en el cuadro que os explicaba que hemos definido hasta 8 tipologías de farmacias de ámbito turístico a tope, farmacias de ámbito más bien pues restringido, o ya sea de barrio marginal o barrio aislado en una gran ciudad, ya sea rural, ya sea mixta. Bueno, hay 8 tipologías de sitios de mucho tráfico. En fin, hay 8 tipologías. De acuerdo, mirad cuál es vuestra tipología o intentar definir cuál es vuestra tipología, porque esto nos va a permitir conocer el cliente. Tenemos un 90% de clientes residentes, tenemos un 70% de clientes de paso, en fin, esas características más o menos, cada uno tenemos nuestra foto de nuestra farmacia y hay que intentar visualizar esa foto para saber en qué ámbito nos colocamos, ¿de acuerdo? Luego nosotros hemos definido 4 posibles escenarios de la pandemia, desde los menos severos, que este verano está todo solucionado y no volvemos a hablar de la pandemia, ni rebrotes ni nada, hasta los más severos, que consiste en que haya más rebrotes y nuevos confinamientos, o sea, situación compleja, ¿no? Durante tiempo hasta que tengamos una vacuna, que se estima, pues ya sabéis, ¿no? Bien, luego, en cuanto a las medidas económicas, ya una vez definido esto, tenemos 2 ámbitos de medidas exclusivamente en la farmacia que podemos adoptar. Son medidas o económicas o medidas laborales. Es decir, sobre el dinero, tesorería, o sobre la forma de gastar el dinero con los equipos. Vale. Vamos a empezar por las primeras. Como os he dicho, lo fundamental es reforzar la tesorería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, solicitar, si es conveniente, cada uno tiene que decidir ahí, el aplazamiento del pago de impuestos. Hay toda una serie de medidas que se pueden hacer. Tercero, financiación. En financiación ahí tenemos diferentes opciones de financiación que veremos a ver cuál podemos coger, ¿de acuerdo? Tenemos desde financiación con vuestro propio banco, tenemos financiación con el Instituto de Crédito Oficial adhiriéndonos a uno de los tramos del ICO, o instituto. En Cataluña tenemos lo que se llama el Institut Català de Finanzas, que es un banco público que actúa como tal. Bueno, estoy convencido de que en muchísimas otras autonomías esto también existe y es una buena opción el incorporar en el pool de bancos con los que trabajamos un banco oficial. ¿Por qué? Pues porque cuando los gobiernos tienen que tomar medidas de ayuda o de lo que sea, siempre actúan primero sobre los bancos oficiales. Entonces es bueno tener en nuestro pool de bancos un banco oficial. En este caso, en Cataluña, el ICF. Pero bueno, cada autonomía el que tenga. Luego, estudiar la posibilidad de ese préstamo.
Si no queremos adoptar esas medidas, digamos, oficiales, queremos un préstamo, digamos, a través de que el acuerdo que tengan los colegios con determinadas entidades bancarias. Bueno, estudiar todas esas posibilidades. Otra forma de apalancar la tesorería es reducir el stock de una forma importante, en base a no compras con las ventas o en base de negociar con vuestros proveedores aquellas compras que se hicieron en previsiones a unas ventas, digamos, normales, pero que no van a ser normales. Bueno, ahí tenéis un ámbito de negociación. Renegociar de nuevo, una cosa es el stock y otra cosa es la renegociación de las siguientes compras, y redimensionar el negocio a la nueva realidad. Las cosas han cambiado, el marco ha cambiado, habrá que analizar cómo queda nuestro marco y cada uno tendrá que decidir, bueno, con qué condiciones se va a enfrentar a su nuevo marco. Es decir, una nueva realidad. Mirar para atrás y querernos quedar con lo que teníamos, las cosas no van a ser iguales, van a ser diferentes y ahí habrá que adaptarse a lo nuevo. En cuanto a las medidas laborales, recordad siempre que han de ser medidas que han de ser consensuadas con los trabajadores, y ahí tenemos diferentes ámbitos, ¿no? Primero, bolsa de horas. Negociad con ellos, bolsa de horas, es decir, vamos a todas estas horas que no vas a hacer o que vas a hacer de más, vamos a ver cómo luego las compensamos, ¿no? Si las compensamos pues mediante una ampliación de contratos, si las hemos hecho de más, si las compensamos con vacaciones, veremos cómo se compensan. Cada trabajador será un caso diferente porque cada uno tiene sus circunstancias personales, y más en estas circunstancias que conviene pues valorar, respetar e intentar en la medida de lo posible satisfacer, puesto que al final esta es una película en la que vamos todos juntos en el mismo barco, ¿no? Y más en la farmacia, que tenemos esa relación tan estrecha con los equipos. Otra medida es la flexibilización de la jornada. Ahí tenemos otro marco, decir, bueno, pues ahora el turno era así, ahora van a ser así, lo aceptamos tal cual, por estas razones de seguridad. Bueno, el planteamiento que hayáis hecho, si habéis decidido hacer grupos con vuestros equipos o no, bueno, todo esto viene reflejado aquí. Compensación de las vacaciones. Igual, si hay parejas, uno prefiere hacer vacaciones en una época, otro en otra. Bueno, ahí tenemos otro marco con el que jugar. Considerar los ERTOs, los expedientes de reducción temporales de trabajo, los ERTES, ¿de acuerdo? Los ERTES, pues es una herramienta más que ya sabéis cómo funciona. Viene a ser que tú quitas a una persona del equipo, esta persona cobrará de la administración del paro, para entendernos, sin consumir paro, hasta que tú vuelvas a empezar a coger actividad. Bueno, ahí tenéis que asesoraros con vuestros asesores laborales, porque lo de los ERTES tiene unas condiciones especiales, pero se puede hacer, no tiene mayor tema. Luego, ajustes o incrementos de plantilla, porque habrán farmacias que necesitan más equipo, porque son aquellas que estén principalmente en zonas residenciales, es decir, donde la gente vive, donde tienen su domicilio físico, y claro, al quedar confinadas en su domicilio, esas farmacias a lo mejor tendrían un nivel de trabajo X y ahora lo han multiplicado. Pero habrán otras que tenían un nivel de trabajo X porque eran zonas de trabajo de ocio de paso, que lo habrán disminuido notablemente. Unos tendrán que ajustar por arriba, otros tendrán que ajustar por abajo, ¿vale? Aplazamiento en la cuota de autónomos y seguridad social. Sabéis que existe la posibilidad de aplazar la cuota que todos pagamos como autónomos, que, bueno, es un dinero que es bueno si es interesante el poder aplazarlo. Y la renegociación, y bueno, y lo mismo con la seguridad social, ¿no? Tenemos también otro aspecto que me lo he dejado al principio en los económicos, que es la negociación. Si tenéis el local en alquiler, la renegociación con el propietario de la cuota de alquiler, y ahí tenéis diferentes opciones en función de si el propietario es un propietario de muchos locales o de pocos, de hacer una moratoria, en este momento te pago menos, luego te lo recupero, bueno, en fin, tenéis ámbitos de negociación, pero acordaros, el objetivo número uno es apalancar la tesorería. Hay que conseguir que la tesorería sea capaz de aguantar esta movida. Obviamente, lamentablemente en este país es con endeudamiento, no hay otra manera de hacerlo, salvo estas que podáis llegar a acuerdos de negociación para no tener que endeudarse, pero oficiales todas son con endeudamiento, a intereses y tal razonables o bajos, pero endeudamiento al fin. El segundo punto, que es buscar asesoramiento experto personalizado. Yo os recomiendo que consultéis a vuestros asesores financieros, fiscales y laborales. Toda medida, la que toméis, tiene tres ámbitos. Acordaros, el financiero, el fiscal y el laboral. No os quedéis solamente con uno. Visualizad los tres escenarios para cada medida que penséis tomar, y en función de lo que cada uno de ellos os diga, acabáis tomando la medida.
Luego, si es socio de una empresarial como FEFAC, que lo hacemos lo mejor que podemos, pues consultarles porque tienen o os pueden dar orientaciones que os pueden ser útiles. En el caso de ser necesaria la financiación, que es el tercer punto que os decía, bien, los expertos siempre nos aconsejan lo mismo, diversificar los bancos. Y dentro de esta diversificación de bancos, como os decía, está muy bien y es muy útil incluir un banco público. Ahí cada comunidad tenéis que consultar el vuestro. La primera opción a utilizar sería el ICO, o equivalente de la comunidad autónoma, ¿no? A partir de ahí, el segundo serían los préstamos hipotecarios. Esta sería la última opción a considerar. No demorar los trámites, puesto que los tramos se van consumiendo. Y consultar las opciones de municipio, diputación, como os decía al inicio, ¿no? Porque también hay ayudas. Muy importante es decir, ¿cuánto tengo que pedir? Mirad, esta es una respuesta que una pregunta que todo el mundo se hace y una respuesta que nadie quiere dar. Yo lo que os voy a explicar es lo que nos dicen todos los expertos que hemos consultado cuando los hemos ido apretando. Todos nos dicen que no os endeudéis más del 25% de vuestra cifra de facturación. Cada uno sabe lo que factura, pues es bueno no sobrepasar esa cifra, que ya es mucho, ¿vale? Pero al menos para que tengáis una idea. No quiere decir que tengáis que llegar a ella, ni mucho menos, pero ¿cuál sería el límite? Pues todos los expertos nos aconsejan que no se supere ese nivel. Luego, con la colaboración con la administración y otros recursos propios, pues bueno, ahí tenéis cada autonomía o lo que os decía, cada autonomía o cada ente local o cada diputación tiene diferentes posibilidades o no tiene. Entonces hay que lo explorarlo. ¿De acuerdo? Pues visto las 4 opciones posibles en el ámbito económico. Ahora, el tercer punto que os he comentado, que era de los 3 que os he dicho al inicio, era el de escenarios de futuro de la farmacia en la fase de transición y post-COVID, a ver cómo nos vamos a enfrentar, qué farmacia vamos a tener y cómo va a ser el cliente que nos vamos a encontrar.